Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer el verso 15. Al 7. Amén. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. En esas cosas que vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Vamos a llamar la enseñanza ¿cuál es tu Dios? Es una pregunta. ¿Cuál es tu Dios? Y para complementar la enseñanza o tener otros aspectos muy importantes que me ha parecido bien considerar, quiero que tengan en cuenta lo que dice el versículo 8 y al 10 del libro del Génesis capítulo 10, que dice así. Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered Akkad Calne, en la tierra del Sinar. Resulta que cuando nos detenemos en el último pasaje que acabamos de leer, nos encontramos con algo que vale la pena que analicemos. Estaba mirando un interrogante de las personas que uno muchas veces se encuentra y le hacen preguntas a uno: pastor, si no hay sino un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué? Le preguntan a uno si Dios estableció una pareja, ¿de dónde salieron todas las razas? Son preguntas que la gente hace. Y la respuesta está en la Biblia. Es muy interesante que comprendamos algunos aspectos hoy. Primero, que cuando Dios establece al hombre sobre la tierra, busca un solo sistema, el del bien. Pero una vez que el hombre peca, la humanidad se divide en dos. En un grupo que llama la Biblia hijos de Dios y otro que llaman hijos de los hombres. Después de que Dios llama a Abraham, entonces se consolida un pueblo al cual la Biblia llama pueblo de Dios, que viene a ser la descendencia hebrea. Entonces, la humanidad se divide en gentiles y en israelitas. Una vez que Israel rechaza a Dios en su venida, en su primera venida, en la persona de Jesús, entonces aparecen tres grupos: gentiles, Israel y la iglesia. Así que la iglesia no es Israel. La iglesia tampoco es
el pueblo gentil. La iglesia, a causa del milagro de la regeneración, simplemente la Biblia le llama la novia, la futura esposa del Cordero. ¿No le parece maravilloso eso? Pero una vez que hay maldad sobre la tierra, la Biblia enseña que Dios decide traer un diluvio a través del cual le pondría fin a toda la civilización de su tiempo, excepto Noé, su mujer, Sem, Can y Jafet, y las mujeres de sus hijos, porque solo estos tuvieron la capacidad de creerle a Dios por la predicación de Noé. ¿Ya? Estos se salvan en el diluvio y toda la humanidad perece en el diluvio, excepto estas 4 parejas. Dios les da una orden: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Resulta que como sale 4 parejas para un mundo como el que es el nuestro, hay una multiplicación no pequeña de fieras, donde los humanos se vieron amenazados a causa de la multiplicación de las fieras. En ese entonces se levanta un hombre que llamó Nimrod y que la Biblia le llama poderoso cazador delante de Jehová. Es decir, había un riesgo muy grande y se ha levantado un hombre que no le teme a las fieras y defiende a los habitantes de su tiempo de aquella invasión no pequeña. Porque imagínese usted las fieras sin control. Si no se controlan las cucarachas, si no se controlan las ratas, si no se controla Dios hizo un plan muy perfecto, ¿cierto? Claro, hizo presa y hizo cazador para que haya un equilibrio. Pero como solo habían 4 parejas, les quedaba complicado, y entonces de esas parejas, de uno de ellos que era Can, se ha levantado un poderoso cazador que se llamó Nimrod. Y entonces, no queriendo que se cumpla lo que Dios dice y aprovechando que todo el mundo lo reconoce como un líder, todos cierran filas en torno de él y él hace un proyecto el cual tiene algo muy importante. Número 1, que no se cumpla lo que Dios dice, llenar la tierra. Número 2, que todos estén ahí. Y número 3, desafiar a Dios en el sentido de hacer una torre que llegue hasta el cielo. Pero Dios, que es grande y sabio y tiene el control, nada escapa a su conocimiento. Entonces les ha confundido la lengua y las personas no se entienden. Llega el momento donde tienen que ponerse de acuerdo los que pueden comprenderse y se van ubicando en diferentes partes del mundo con un pensamiento central: somos los sobrevivientes a una inundación universal. Si usted lee sobre la religión china, sobre la religión del eterno emperador, sobre la religión japonesa, sobre la religión musulmana, el hinduismo, cualquier religión le habla de una inundación universal, que uno le llaman diluvio y otros le llaman una inundación universal. ¿Por qué ese pensamiento generalizado? Porque todos vienen
de la descendencia de Noé, que eran Can, Sem y Jafet. Pero que a causa de la confusión en Babel se fueron dispersando, y a donde iban llevaban un pensamiento de un ser supremo llamado Dios, que desafortunadamente alteraron la correcta interpretación, y según las circunstancias que se fueron dando en el desarrollo de la vida, comenzaron a ubicar deidades acordes a las experiencias que tenían, que inclusive eso no fue ajeno al mismo pueblo de Israel, y de ahí la cantidad de nombres que se le dan a Dios. Todo porque hubo un momento donde estos tuvieron en cuenta el mandamiento que decía: no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que se han ido también estos, y según el momento, el evento, así fueron buscando nombres para la deidad. Esa es la razón por la cual hay tantas religiones y todas hablan de un ser supremo, ¿sí? De un ser superior. Así que los que vinieron a poblar nuestra tierra, las etnias que hablan de la madre tierra, posiblemente ellos, al sembrar y ver que la tierra produce, dicen: esta es mi mamá. Y por eso adoran, veneran diferentes cosas, porque cada uno, según la circunstancia, se fue haciendo su propio Dios. Por eso dije al principio que íbamos a llamarle enseñanza, ¿qué? ¿Cuál es tu Dios? Luego en el Nuevo Testamento, entonces ya vamos a encontrar que Pablo habla de una manera muy interesante, diciendo avaricia, que es idolatría. Un ídolo es el sustituto que busca el hombre para reemplazar a Dios. Y ídolo no solamente es una imagen. Quise detenerme aquí porque es desafortunado que los cristianos, llamándonos cristianos y yendo para el cielo, tengamos ídolos. Hay muchos cristianos que tienen ídolos, que tienen dioses, ¿sí? Que hay situaciones en su mente que son intocables, que no permiten que sean movidos de ahí. Cuando uno tiene algo así, ese es su Dios. Ese es su Dios. Entonces, para mucha gente, Dios, el que controla su vida, Dios, el ser más importante en su vida, Dios para el cual trabajo, Dios con el cual sueño, Dios por el cual me esfuerzo. Y eso ha llevado a que el cristianismo se aleje de la verdadera deidad, como se alejaron los señores descendientes de Noé, y como vive el mundo hoy alejado de Dios. Muchos, llamándonos cristianos, también tenemos un Dios diferente al verdadero Dios que debemos tener. Complicado, ¿no? Y para Pablo, entre los colosenses y hoy en la iglesia, les hace saber que hay unos dioses y que lo justifican a través de la religión. Recuerde que el gnosticismo es una llamada ciencia, que también es una religión. Y en esa religión hay muchas cosas que se pueden practicar.
sin afectar su credo en Dios, supuestamente. Yo tuve la oportunidad de bautizar un obispo gnóstico. Le habían bautizado ya los calzoncillos, ya eran santos. El revólver ya era santo. Él había participado del bautismo seminal. O sea que el tipo era un santurrón dentro de su comunidad. Cuando Dios me da la oportunidad de predicarle el evangelio y él entiende, entre comillas, el evangelio, toma la decisión de bautizarse. Pero una vez bautizado, quiere transmitir todo aquello a los hermanos más cercanos, tratando de haciéndoles ver que el evangelio es importante, pero que para poder ser completo es menester tener unas prácticas que vienen de la escuela griega del Oriente. Recuerden que hay dos escuelas gnósticas, una que es oriental y otra que es occidental. La occidental, el padre de ellos se llama Samuel Medina. Yo tuve la oportunidad de leerme el texto sagrado de ellos, donde él de una manera muy soberbia cuestiona al gnosticismo de Occidente, diciendo que desafortunadamente el único gnóstico que hay es él. Los demás están perdiendo el tiempo. Y la iglesia de Colosas estaba siendo influenciada por el sistema gnóstico. Por eso es que usted va a encontrar a Pablo enseñándole a los colosenses que Cristo no es la cola, que Él es la cabeza. Que Cristo no es el último, que Él es el primero. Que Cristo no es el resultado de la creación, sino el creador. Que en Cristo no habita una parte, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Porque los gnósticos querían poner a Jesús después del ángel más pequeño. Y eso no lo puede soportar ningún pentecostal como Pablo o como cualquiera de los que estén conmigo en este recinto. Hay algo claro: Jesucristo es Dios en el cielo, Dios en la tierra, y no hay más. Gloria a Dios. Entonces Pablo comienza a mostrarles cuáles son los ídolos que ellos tienen. Uno de ellos es la fornicación. En el sistema gnóstico, el sexo no es pecado siempre y cuando tenga un fin: engendrar un hijo. Si usted tiene sexo, así sea casado, y no engendra un hijo, usted está en fornicación. ¿Dicen quiénes? Los gnósticos. Hay un libro que se llama Samael Aun Beor, también me lo leí, donde le muestran a las personas una cantidad de cosas y van llevando a la gente hasta sacarle la esencia de Dios de la vida para implantar argumentos que son netamente vanos, a tal estado que Pablo dice, se meten en cosas que no saben ni han visto. El resultado de una mente hinchada, dice él. Y aclara, cierto comportamiento tiene de alguna manera cierta reverencia en culto voluntario, pero no tienen ningún valor contra los deseos de la carne. Pablo debatiendo la tesis que ellos querían plantear en la iglesia. Entonces, recuerden que cuando hablamos aquí de la palabra fornicación, no estamos hablando simplemente de la unión de un muchacho y una muchacha sin casarse. La palabra fornicación en la Biblia es más grande
de lo que a usted le enseñaron. Viene de una raíz griega que reúne en sí todos los pecados que puede cometer una persona en el campo sexual, que a causa del famoso progresismo y ideologías y de todo lo que ha surgido, ya van en más de 120 prácticas sexuales diferentes a la establecida por Dios en el santo matrimonio. A eso la Biblia le llama fornicación. Por eso fue que Jesús dijo que cuando se presentaba el pecado de fornicación en alguna de las personas que componían un matrimonio, existía la posibilidad de librarse de ese compromiso porque había fallado a ese voto de consagración para él o para ella. Entonces es bueno que entendamos que cuando hablamos de fornicación estamos hablando de más de 120 pecados sexuales: zoofilia, lesbianismo, homosexualismo, trisexualismo, pansexualismo. Todo, hay más de 120 prácticas sexuales, entre ellas con los muertos, con las plantas. Yo quiero que esos que viven así, tan desubicados, un día tengan sexo con pringamosa u ortiga, para que dejen de ser tan ignorantes. Entonces hay gente que ya los medios los destacan, ¿no? Es adicto, ¿qué? Sexual. O sea, para él su Dios es ¿qué? El sexo. Y entonces aparece otro Dios, él es adicto al alcohol. Entonces para él su Dios es ¿qué? Hay otro que dice, es adicto a los alucinógenos. Entonces él está dispuesto a hacer lo que sea por satisfacer esa demanda. Y hay otro que dice, soy adicto al homicidio. Yo fui pastor de un creyente que en su mundo de pecado, su trabajo era el sicariato. Le pagaban para que le quitara la vida a la gente. Y él me dijo a mí un día, pastor, el día que yo no lo hacía no me sentía bien. Por eso es que es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro Dios. Porque todo el mundo tiene un Dios. Aquí la idea es que usted identifique cuál es su Dios. Y si logra identificar que su Dios es diferente al verdadero Dios, renuncie y acójase al verdadero Dios y la vida eterna. Esa es la idea. Alabe al Señor. Aleluya. ¿Cómo es que dicen los psicólogos y psiquiatras? Hay gente adicta al trabajo. Entonces no tienen tiempo ni para la mujer, ni para los hijos, ni para ellos, ni para Dios. ¿Todo es qué? Ese es su. Porque al único que se debe de entregar con todo es al que está haciendo que llegue el oxígeno hasta nuestros pulmones. A él sí deberíamos de entregarle todo. Aleluya. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus.
con todo tú y no tendrás otros dioses. Y toda tu alma. Y no tendrás. Léete Éxodo capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo primero que le dice es que no me reemplaces. Yo soy único. ¿Cierto? Lo primero que le dice es: no tendrás dioses ajenos. No vaya a pensar que solamente es el equivalente a el monacho que hacen de yeso o de madera o de bronce o de lo que sea. Hay en muchos seres humanos vicios, prácticas, costumbres que se convierten en un Dios inamovible y que aunque escuchen el mensaje de Dios que les hace saber que así no es y que por ahí no es, siguen como buey al matadero. Dios está aquí y quiere encontrarse con usted. Y quiere encontrarse conmigo. Y debemos hoy de ser humildes lo suficientemente como para arrancar de nuestra vida lo que sea necesario para que Dios sea el único que tome el control de nuestra existencia. Alaba el poderoso nombre de Cristo. Estaba mirando yo un fenómeno muy interesante en la época reciente de Colombia y le da a uno dolor. Un importante profesional de una familia prestigiosa se involucra en el carrusel de la contratación en Bogotá. Lo condenan por eso y enseguida se involucra en otra. ¿Usted cree que para ese tipo hay un Dios diferente al dinero? Ese es su Dios. Y está dispuesto a hacer lo que sea y a pagar el tiempo que tenga que pagar, buscando todos los medios habidos y por haber, a fin de que la justicia no se dé y que él quede con qué disfrutar el resto de su vida, porque su Dios es el dinero. No vaya a creer que en nosotros puede darse esos fenómenos. Hay gente tan aferrada a los bienes materiales que no están en condiciones de dar a Dios lo que es de Dios. Entonces buscan todos los medios. Eso es como el hombre que quiere justificar todo lo malo a través de aparentes comportamientos buenos, como el caso de Saúl. ¿Lo recuerdas? Dios ha dicho: no se puede dejar vivo nada, y él le perdonó la vida. ¿A quiénes? A algunos animales. Y cuando viene Samuel y le reclama, ¿qué es lo que dice él? Al contrario, yo he hecho lo que es bueno, porque antes he logrado reservar para ofrecer sacrificio a Jehová. Qué interesante que hoy analicemos nosotros nuestra vida y miremos si en nosotros hay un Dios parecido a las inmundicias, un Dios parecido a las fornicaciones, un Dios parecido a la avaricia, que según dice la Biblia es ¿qué? Idolatría. ¿Qué hacen los idólatras? Adoran su ídolo. A esta hora hay gente arrodillada, prendiéndole vela, mendigando en la calle para llevarle una plata al Dios caído o al Dios parado. ¿Ya? ¿Eso se llama qué? Y resulta que cuando uno tiene algunas actitudes las cuales riñen con lo que Dios enseña, y a pesar de saber que no debe de ser así, persiste, entonces ese viene a ser ¿qué?
su Dios. Entonces tenemos padres de familia que lo único que hace falta es prenderle vela a los hijos. Su Dios son los hijos. Así que no hay tiempo para orar por causa de los hijos. No hay tiempo para servir a Dios por causa de los hijos. No hay tiempo para venir a culto por causa de los hijos. No hay tiempo para ellos mismos por causa de los hijos. Dígame, ¿quién es el Dios de esa familia? Hay hombres que no tienen tiempo para ellos. No tienen tiempo para la iglesia. No tienen tiempo para Dios. Porque todo es su mujer. Dígame, ¿quién es el Dios de ese tipo? O esa mujer que todo es Él. Todo es Él. Todo. Y si a Él le desagrada verla orando, ella se abstiene. Porque no quiero que Él se moleste. Y si a Él le agrada que ella no vaya a culto, ella no va a culto. Para que Él no se incomode. Y si a Él no le gusta que dé ofrendas, entonces ella no da ofrendas. Y si a Él no le gusta que diezme, entonces ella no da diezmos. Porque a ella lo que le importa es que su Dios esté con ella. Pues hoy hay que derrumbar muchos altares de nuestro corazón. Porque estoy seguro que más de uno tiene algo allá muy guardado, que a pesar de escuchar la palabra, de ver la gloria de Dios, de haber visto maravillas, hay algo que tiene allá guardado y que no quiere que se lo toquen. Por ningún motivo. Entonces hoy vale la pena escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice? Escojan hoy a quién sirváis. Los dioses del otro lado del río son ídolos. Y los de acá también. Debe de haber un desprendimiento total de los de allá y de los de acá para darle lugar al único, al que merece, al Creador, ante el cual no debemos de poner objeción alguna. ¿Cómo es que dice la cancioncita? Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo. ¿Qué? Eso es lo que necesitamos hoy. Hoy vivimos tan aferrados a tantas cosas y entonces surgen los interrogantes tales como ¿por qué hoy no se ve? ¿Por qué la iglesia de hoy no es? ¿Por qué? Pues hay una razón, es que tienes unos altares llenos de ídolos como los católicos en tiempo de Navidad. Cargamos Biblia, hacemos palmas, no sabemos versículos, venimos a la reunión, pero hay allá unos monumentos. Quiere el Espíritu Santo hoy arrancarlos de nuestra vida. Y que de verdad podamos sentir a Dios con la intensidad que debemos de sentir. Alaba el nombre de Cristo. Ahora, que el mundo viva así, vaya, ellos viven así. Pero Pablo hace una salvedad. Así vivían ustedes. Ahora no puede ser así. Porque algo debe de quedarle claro al cristiano. Si alguno está en Cristo, nueva. Dígalo por favor. Nueva criatura es. Es decir, que has nacido de nuevo. ¿Escuchó eso? De nuevo. Tu lengua, tu boca la utilizabas para maldecir, para blasfemar, para sentarte a hablar orgías con tus amigos. Ya no, porque tu lengua pertenece a Dios. Tus ojos estaban desesperados por mirar lo habido y por haber y satisfacer las concupiscencias de su carne. Pues si eres nueva criatura, cero pornografía, cero violencia, cero juegos,
cero maldad. Tus ojos deben de contemplar las maravillas de la ley de Dios. Alaba el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. ¿Cuánto es el tiempo apropiado para yo estar en las redes sociales? ¿Y qué es lo que yo debo de ver en las redes sociales? Hay un problema muy serio ahora en el mundo. ¿Recuerdas aquel día que comenté lo que me pasó en una iglesia? Una hermana me llama desesperada. Pastor, yo necesito que me ayude. ¿Qué le pasó, hermana? Mi hijo hace 6 meses está encerrado en su cuarto, no sale, vive jugando día y noche. Y no sale ni a ver el sol. ¿Quién sería para él su Dios? ¿Y cuántos cristianos viven esclavos del juego? ¿Ah? Y es que yo conquisto la reina, así tenga la mujer y 3 hijas en la casa, y quiere otra, ¿cierto? Esa es la que yo quiero. Y si tengo que matar, mato, pero yo quiero la reina. Y es que voy a conquistar el castillo. Y los padres, para que los hijos no se vuelvan llorones, ni les estorben en el momento que ven a Dulcemente María o Simplemente María, mi hijo, entreténgase con el juego. Así que los niños tienen un Dios y papá y mamá tienen otro Dios. El asunto es que vamos para el cielo. ¿Será que sí llegamos así? Pues hay que pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál sea el buen camino y andar por él. Porque de otra forma no hay futuro para el cristianismo. Terminaremos como un grupo más del montón. Y hoy los cristianos no quieren sufrir la sana doctrina. Hoy queremos ser aceptados y no queremos que se nos cuestione. Hay creyentes que están dispuestos a aceptar lo que les demande la sociedad con tal de estar en la sociedad. Pastor, es que si yo corrijo, si yo me paro en la raya, me demandan. Usted tiene que escoger si el Dios que permite cualquier cantidad de prácticas inadecuadas o el Dios que es fuerte y celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Me encantó Josué. ¿Sabe qué dijo Josué? Yo y mi casa. Así que para mí pueden haber muchos dioses, pero solamente para mí hay un solo y único. Aleluya. No sé cuántos se acuerdan de una palabrita que dice Merceditas cuando viene y la ponen aquí a orar. ¿Qué es lo que ella dice? No vamos a pedirle a un Dios, vamos a pedirle al único. Porque es que no hay más. Yo Jehová y fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No se los hice saber desde la antigüedad y ustedes son testigos que no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Y los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, que desaparezcan. Porque el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dígalo, el verdadero Dios y la vida eterna. Y mire cómo concluye, hijitos, ¿qué? Ay, hermano, yo estoy sintiendo a Dios esta mañana aquí. ¡Aleluya!
también más piadosos que los señores que decían que observaban la ley de Jehová. Sin embargo, échale un vistazo al capítulo 8 del libro de Ezequiel. Y vas a encontrar la queja de Dios contra aquellos que decían que lo amaban. Sin embargo, tenían dioses por toda parte. Y algunos pentecostales todavía tienen el árbol de Navidad para diciembre, ¿no? Y hay que ir a ver las luces de Navidad. Pues léase el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Y entonces se dará cuenta de la razón del capítulo 9. Porque el capítulo 8 es la causa. El capítulo 9 es el efecto. No hay efectos sin causa. Nosotros vivimos reclamando un avivamiento. Necesitamos a Dios. ¿Por qué será que en la iglesia no hay milagros? ¿Por qué será que en la iglesia ya no es como antes? Pues por una razón. Porque antes habías erradicado todos los ídolos de tu vida. Y lo que Dios te decía, tú lo hacías sin cuestionar, sin poner dificultad. Lo que Dios habla en su palabra es la verdad revelada. Y yo quiero ser salvo. Y pastor, si ves que me equivoco, corrígeme. Pero pasa el tiempo y ya no se le puede decir nada al creyente. Ya no se le puede decir nada. Porque si se le dice, entonces, hermano, no se meta con mi intimidad, con mi vida privada. Entonces, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer lo que Dios manda. Y si usted y yo queremos que Dios derrame en este atardecer de la gracia una lluvia de bendición, tenemos que arrancar los dioses de nuestros corazones, que posiblemente no se llama el Señor caído ni el Señor parado, pero sí se llama avaricia, sí se llama fornicación, sí se llama paganismo, sí se llama mundanalidad, sí se llama adicción a la pornografía, sí se llama adicción a los juegos, sí se llama adicción a las prácticas desordenadas, a los malos pensamientos. Dioses que están ahí y que aunque estemos en culto, estamos maquinando allá. Hay muchos que vienen a culto y no están en culto. Ojalá que los que estén aquí estén conectados con el cielo y puedan oír la voz de Dios y comiencen a liberarse. Alaben el nombre de Cristo. No espere que Dios lo libere, porque Dios no lo va a liberar. Es usted. Por eso el texto es claro. Ustedes hagan morir. Ustedes. ¿Escuchó? No espere que Dios va a venir a sacarle el pensamiento de pornografía de su mente. No, Él le dice, es usted. ¿Cómo es que dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, espere que yo hago todo. ¿Qué? Niéguese. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Entre ellos los malos deseos. Desechen la fornicación. Eso le toca a usted. Vives en unión libre. Vives en fornicación. Vives bajo los efectos de alucinógenos, de la pornografía. No esperen que Dios se te va a aparecer esta noche y te va a decir, mira, esa pornografía es el equivalente a 1 kilo de peso. Yo te lo voy a quitar y quedas con 1 kilo de peso menos. Eso no lo va a hacer Dios. Dios te da el conocimiento, te da la iluminación y te da la medicina, pero tú tienes que aplicarla. Y la mejor manera de aplicarla es poner en práctica como lo hace cuando usted va al médico. ¿Qué es lo que le dice el médico si va quejándose de aquí? Señora, no barra, no trapee. Si se quiere, ¿qué? Aliviar. Y entonces yo voy diciendo, soy el hombre más dulce de Colombia. No vuelva a consumir azúcar, porque le van a cortar un pie, y después por la rodilla, y después por la ingle, y luego siguen con el otro pie, y un día cualquiera aparece usted sin manos ni pies.
Entonces, me generan conciencia, pero yo soy el que tengo que tomar. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. ¿Cuál es su Dios hoy? ¿Su Dios es el 10%? ¿Sí? Ese es su Dios. ¿Su Dios son las ofrendas? Sí. ¿Su Dios es la mentira? ¿Su Dios son las modas mundanas, desordenadas? ¿Su Dios es el léxico que no debe de utilizar ningún cristiano? ¿Cuál es su Dios? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Porque el Dios mío está ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que quiso ha hecho. El mundo tiene ídolos, pero no hay un Dios como el Dios de los pentecostales. Usted verá si le da la bienvenida en esta aquí. Yo quiero hoy invitar a alguien que a conciencia sea sincero allá dentro de usted. Hay algo a lo cual yo estoy amando más que a Dios. Y no le dé temor decirle: Dios, aquí vengo para dejar lo que sea, pero eso sí, en ninguna manera renunciar a ti. Usted puede acostumbrarse a vivir sin televisión y sin computador y sin dinero, inclusive sin una casa lujosa, sin carro y hasta sin empleo, pero no se acostumbre a vivir sin Dios. Dios es la necesidad más grande que nosotros tenemos en el día de hoy. Colóquese de pie.